Bueno, hermanos, qué bendición verles un tercer domingo, ¿no? Gracias al Señor después del regreso. Estamos todavía ahí como que calentando motores. La semana pasada tuvimos a personas que nunca habían venido, de los dos que ya habíamos tenido. Entonces estoy mal, ¿verdad? Eso es cuarto domingo. Ahí el Chicharito me dijo que el cuarto domingo, perfecto. El cuarto domingo después de este regreso a la tierra prometida, y estamos agradecidos con Dios de que nos permite llegar, cantar, orar y ahora también a estudiar su palabra. Así que le voy a invitar a que tenga abierta su Biblia ahí en la primera carta de Pablo a Timoteo, capítulo 6. Ya estamos en el ocaso de esta carta. No nos va a dar tiempo de terminarla antes de nuestro periodo de mensaje especial o de temática especial de diciembre, que arrancará el primer domingo de diciembre, pero vamos a al menos tener dos prédicas previas a el cierre de año, primeramente Dios. Así que bueno, vamos a orar para escuchar hablar a Dios a nuestro corazón. Señor, te damos gracias desde el primer día, Señor, que nos diste el privilegio de regresar, y te damos gracias hasta el día de hoy, porque nos das la bendición, Señor, de poder estar aquí como pueblo, parte de tu pueblo, Señor. Gran parte sigue viendo a través de las pantallas, y la oración de nuestro corazón es que conforme a tu gracia y tu misericordia nos permita, Señor, si tú así lo deseas, en el tiempo posible estar aún más y más hijos tuyos aquí para adorarte presencialmente, Señor, y para reconocer que tú eres el Dios que nos ha salvado a través de Jesús, que nos hablas, nos diriges y nos corriges con tu palabra. Así que, Señor, trata con nosotros en esta mañana con tu palabra. Háblanos, corrígenos, transfórmanos, anímanos, fortalécenos con ella, y permítenos sobre todo recordar que has abierto un diálogo gracias a Jesús. En su santo nombre oramos y te exaltamos en esta mañana. Amén. Muy bien, no sé cuántos de ustedes han tenido la oportunidad, espero que no, ¿ok? Espero que no, pero no sé si ha tenido esa lamentable oportunidad de estar en un accidente de vehículo. Pastor, ni carro tengo. Bueno, pues a lo mejor lo han visto en una película, ¿no? Pero no sé si han estado ahí y han tenido este tiempo de qué es lo que pasa cuando tenemos un choque o tenemos un percance vehicular. Tenemos que llamar ¿a quién? No, si tenemos, ¿verdad? A la aseguradora. Y en esa experiencia a lo mejor han visto que hay obviamente diferentes aseguradoras, y cada aseguradora tiene como que una marca muy especial, y nos damos cuenta desde el tiempo en que llega la aseguradora a servirte o ayudarte, la forma en el que el agente de seguro se baja y te atiende, las garantías que te presenta la empresa. Y bueno, en una de estas veces, que lamentablemente ya me pasaron como 3 o 4, en el reconocimiento del trabajo de la persona, de que, oye, gracias por tu ayuda, gracias por tu apoyo, gracias por la prontitud, gracias porque te portaste muy bien, él me respondió lo siguiente: Señor, esa es parte de nuestro servicio, es lo que nosotros hacemos y no voy a decir el nombre de la aseguradora porque pues no, para no comercial, ¿no? Pero es interesante, ¿no? Es interesante que haya empresas que se preocupan por reflejar o comunicar lo que sus empleados deben demostrar a las personas a quien rinden un servicio, a las personas para quienes trabajan. Y es precisamente lo que vamos a estudiar en esta mañana en nuestra serie de predicaciones, un encargo especial, lo que Pablo le va a decir a Timoteo en estos dos breves versículos. Timoteo, te encargo recordar a la iglesia cuál es nuestro llamado de reflejar a Jesús en el trabajo. Y es que, pues recuerden, capítulo 5, capítulo 6, la Biblia es totalmente intencional para mostrar el nuevo estilo de vida o la nueva vida que Cristo, o por la que Cristo dio su vida en la cruz. Y esto no es una cuestión filosófica, ni es una cuestión nada más nominal, sino es una cuestión real y pragmática. Y la manera en la que la iglesia de Dios, el pueblo de Cristo, pueda comunicarlo y vivirlo, es una excelente forma de poder también testificar de que vivimos para un Dios vivo, real, todopoderoso, y que servimos a un rey que está reinando actualmente. No va a reinar, sino está reinando, y este es Jesús. Así que es bien interesante. Y déjeme, antes de presentarle el único principio práctico por el cual vamos a estudiar estos dos versículos, déjeme dar un poquito más de información para que vea qué tan importante es para las empresas esto. ¿Usted ha escuchado el término cultura organizacional? ¿O algún mercadólogo? Si bien te fue a lo mejor en la prepa o en alguna parte de tu carrera te pidieron que hagas algo relacionado a eso. Y la cultura organizacional te la defino de la siguiente manera:
es el conjunto de percepciones, sentimientos, actitudes, hábitos, creencias, valores y tradiciones y formas de interacción dentro y entre los grupos existentes en todas las organizaciones. En pocas palabras, es lo que las empresas quieren que sus empleados comuniquen, defiendan y proyecten al momento de trabajar para ellos. Y esto ha generado tal trascendencia en muchísimas empresas transnacionales que muchas de ellas han invertido muchísimo para que esta calidad de servicio sea lo que las defina. Como por ejemplo, usted no sé si ha escuchado de la empresa Zappos, su nombre en inglés. Es una empresa que se dedica básicamente a la venta de zapatos en línea. El nombre de Zappos viene interesantemente del derivado del nombre de zapatos en español, pero así se pusieron, ¿no? Para alcanzar un mercado específico. Esta empresa es reconocida mundialmente por su cultura organizacional, que empieza en el momento en que entrevistan a alguien que quiere trabajar para ellos. Al momento de entrevistar le dicen lo siguiente: mira, esto es lo que es la empresa y eso es lo que quiero que tú nos ayudes a comunicar y nos ayudes a, ahora sí que mostrar a nuestro público, a nuestros clientes. A tal grado que a todas las personas o empleados que ya están trabajando con ellos le ofrecen $2,000. $2,000 para que renuncien si en su primera semana de entrenamiento deciden que el trabajo no es para ellos. Si pasan esa primera semana, entonces ya les presentan los 10 valores de la empresa que deben, ahora sí que perseguir, mostrar, guiar y compartir. Esta empresa tiene tan clara esta cultura organizacional que obviamente se ha posicionado, bueno, aunque ahorita ya fue comprada por Amazon, ¿no? Pero bueno, eso es otra historia. Pero promueve la felicidad de los empleados y por ende la felicidad de los consumidores. Al escuchar esto, usted se tiene que preguntar lo siguiente: si una empresa se preocupa realmente por comunicar por qué hago lo que hago, ¿cuánto más los hijos de Dios? En todas las áreas de nuestra vida debemos comunicar los valores que nos llevan a comportarnos de la manera en la que nuestro Rey y Señor Jesús quiere que nosotros lo hagamos. No hay área de la vida que esto no sea impactado por nuestra vida en Cristo. Y ahora sí, para estudiar esto entonces, te presento el único principio práctico para reflejar a Jesús en nuestra vida laboral. Y es el siguiente: mi forma de trabajar comunica a quién sirvo realmente. Mi forma de trabajar comunica a quién sirvo realmente. Ahora, antes de entrar al versículo 1, es importante señalar que hay un peligro que puede surgir en nuestro corazón con lo que acabo de decir anteriormente, de pensar que para que yo pueda hacer bien mi trabajo, yo tengo que, por ejemplo, trabajar en alguna de estas grandes empresas como Zapo, ¿okay? Que se preocupa por mí, por mis intereses y por mis ahora sí que mis necesidades, ¿no? Necesito trabajar ahí para estar contento con mi trabajo. Definitivamente, si estoy contento en mi trabajo, pues está comprobado y patentado que pues voy a trabajar mejor, ¿no? O sea, en un sentido, ¿no? Pero no es ley. O para el pueblo de Cristo pensar que para reflejar realmente a Jesús debo estar en algún lugar que me motive a hacerlo, donde me sienta motivado a hacerlo. Y si no me siento motivado, si me siento angustiado, triste, pues es que no puedo reflejar a Jesús porque la circunstancia no me lo permite. Bueno, hay que tomar muy en cuenta esto porque hay un dato muy interesante. El portal de búsqueda de empleo con el nombre OCC Mundial sacó en estadísticas que al 75% de trabajadores mexicanos no les gusta su actual empleo. 75% de trabajadores mexicanos no les gusta su actual empleo. Esto nos lleva a que a lo mejor muchos de ustedes, aunque no los vi por el tapabocas, pero dijeron, amén, ¿no? Pastor, soy parte de la estadística, realmente no me gusta mi empleo. Entonces pensar que yo necesito estar en un empleo que me guste, o un empleo que realmente atienda mis necesidades para que pueda reflejar a Jesús, pues es una gran mentira. Y es lo que Pablo le está hablando a Timoteo en esos 2 versículos. El llamado de la iglesia en medio de este escenario es muy importante, porque nosotros entendemos que no podemos controlar las circunstancias,
pero sí podemos enseñar cómo Dios manda que vivamos en medio de esas circunstancias, confiando en aquel que nos da vida, y este es Cristo Jesús. Y te dejo la primera nota del sermón. No siempre tendremos el trabajo que deseamos, pero todo trabajo debe apuntar a que Dios sea lo que deseemos, sea todo lo que deseemos. Es muy importante. No siempre vamos a estar, sobre todo los que a lo mejor terminan una carrera, no siempre van a estar en el primer trabajo. Mi trabajo es maravilloso. A lo mejor no. A lo mejor vas a tener circunstancias, a lo mejor van a haber problemáticas, a lo mejor no te van a pagar como crees que te deben pagar. Pero aún así Dios está usando todo eso para que tu dependencia, tu adoración, tu corazón esté dirigido y apuntado a Dios, que es el que te provee. ¿Ok? Y ahora sí, entonces vamos al versículo 1. Es muy importante entender todo esto para poder ver lo que Pablo le va a decir a Timoteo. Versículo 1 del capítulo 6. Todos los que aún son esclavos deben reconocer que sus amos merecen todo respeto. Así evitarán que se hable mal del nombre de Dios y de nuestra enseñanza. Ok, ¿piensas que tienes un trabajo complicado? Bueno, Pablo empieza diciendo, todos ustedes que son esclavos. O sea, Pablo se va a dirigir a un sector bien interesante que estaba vigente y activo en aquel contexto de la iglesia de Éfeso, a la cual dirige Pablo esta carta como Timoteo, pastor de esa iglesia. Personas que literalmente estaban en sujeción o en subordinación a alguien. Así que si tú dices, no, pastor, es que en mi trabajo realmente me tratan como esclavo, no tengo vida. Bueno, puede ser, pero no es literal a lo que realmente estaba pasando con Pablo. Y desde aquí podemos tener algunos problemillas, porque una de las circunstancias que hoy estamos viviendo en la sociedad de hoy, y lo dicen ahora sí que economistas, y lo dicen sociólogos, y lo dicen todos los encargados de estudiar al comportamiento social, parece ser que hoy hay un problema muy grande con seguir órdenes, con sujetarse, con estar bajo autoridad. Hay algunos que simplemente tienen problemas con la palabra sujeción o sometimiento. Una vez un amigo me dijo, después de renunciar a su último trabajo, Marcial, no puedo tener jefes. No soporto que alguien me diga lo que tengo que hacer. Bueno, no se malinterprete. Yo sé que Dios ha dado un perfil de empresario, de emprendedor, y por eso también pueden desarrollar negocios personales. Pero una cosa es entender si he sido llamado para esto, y la otra es no querer reconocer que a lo mejor tengo un corazón rebelde ante la autoridad. La pregunta que yo me hago al estar leyendo la carta y me va hoy aquí en 2021, ¿será que en la iglesia existamos personas con este problema de tener problemas con la autoridad? No sé qué hermanos pueden decir, amén, pastor, sí, claro que sí. O sea, para los que van en casa y están respondiendo, gracias por responder, ¿no? Pero claro que sí, por supuesto que sí. Nosotros no somos la excepción de nada. Hemos sido transformados, hemos sido comprados con la sangre de Cristo, pero estamos en esta lucha de entender qué es lo que Cristo quiere para nosotros y cómo debemos vivirlo. Y muy probablemente dentro de las iglesias hay personas que tienen problemas con la autoridad. Pablo le está diciendo a Timoteo, todos los que aún son esclavos, los que actualmente están bajo la subordinación o la sujeción de un amo, de un jefe, deben reconocer que sus amos merecen todo respeto. En Efesios 5, versículo 21, el contexto de Efesios 4, hijos de luz, no hijos de oscuridad, reflejar la nueva vida en Cristo, cambiar ropaje de vieja naturaleza, ponerse ropaje de nueva naturaleza. Efesios 5, 21 dice,
sométanse unos a otros por reverencia a Cristo. Una cualidad, una característica de un hijo de Dios es uno, reconocer el señorío de Cristo en tu vida y por lo tanto entender que Dios ha puesto autoridades y ha puesto personas que tienen la responsabilidad de dirigir, guiar y llevar. No porque sean más importantes, sino porque se le dio esa autoridad. Es interesante que Efesios 5:21 es el contexto antes de empezar, o es la introducción antes de empezar a hablar acerca de el rol esposo-esposa, padres-hijos. Y si tú leíste Efesios 6, esclavos y amos. El sometimiento a Cristo debe ser una característica de aquel que verdaderamente conoce a Jesús y que entonces pueda reflejarla en las diferentes áreas de su vida. Te dejo la segunda frase del sermón. Si tu vida no está verdaderamente rendida a Cristo como tu Señor, tu rebeldía seguirá siendo evidente en muchas de las áreas en donde te desempeñas, el trabajo incluido. Saben, a veces hablo un poquito de consejería. ¿Cuántas personas tienen muchísima rotación de empleo? Muchísima, y hablando gente de iglesia, o sea, no que están como que asistiendo, como que están empezando, no, gente que tiene años en la iglesia. Y que cuando van a preguntar o a charlar o a hablar de las circunstancias, les pregunto, oye, pero ¿cómo es que estás desempleado, no? O sea, ¿obtuviste una mejor oportunidad? No, es que la empresa no es lo que esperaba. Ah, ok, ¿en qué sentido? No, pues es que, pues no sé, siempre me andan ahí pidiendo cosas y de repente que trabaje horas extras. Hasta donde yo sé, creo que eso es un trabajo, ¿no? Que te pidan hacer cosas y que en ocasiones tú trabajes horas extras. Digo, no siempre un buen trabajo significa que va a ser eso, pero al menos es parte del trabajo. Y cuando rascamos un poquito más nos damos cuenta que esta persona ya tuvo al menos en 5 o 6 trabajos y el motivo por el cual los ha dejado es exactamente lo mismo. No le gusta que le digan lo que tiene que hacer. Cuando la Biblia habla de la palabra esclavo es muy interesante en este contexto, ya que en el Nuevo Testamento se menciona aproximadamente 150 veces. Y hablando de la palabra en griego es doulos, que significa que alguien está bajo autoridad. En el contexto donde Pablo está escribiendo, los esclavos eran literalmente parte del tejido cultural del Nuevo Testamento. Un comentarista dice lo siguiente: los esclavos estaban por todas partes. De hecho, toda la estructura económica del Medio Oriente y el mundo romano se basó en amos y esclavos o empleadores y empleados. Al día de hoy no es muy diferente la cosa, ¿no? Aunque estamos en una época en donde aparentemente las tecnologías les han brindado oportunidad, sobre todo a los más jóvenes, ¿no?, de poder desarrollarse como, repito, empresarios, emprendedores, pero siempre van a tender a contratar a gente. Es decir, no nos escapamos en ninguna posible expresión del trabajo a ser quienes ejercen autoridad o quienes estamos bajo autoridad. Pero a fin de cuentas, el punto importante, el eje de todo es cómo nosotros nos presentamos ante la autoridad. Al día de hoy hay personas con empresas o que poseen tierras y que necesitan trabajadores para que las desarrollen. Sí, no ha cambiado mucho al día de hoy. Ahora, este es un contexto difícil, ¿eh? Repito, cada vez estamos hablando de las Escrituras, no estamos hablando de que, bueno, sí, hermanos, pues estos esclavos, ¿verdad? De veras, qué terribles eran. ¿Cómo es posible que conozcan a Cristo y sigan siendo así de rebeldones, no? No estoy hablando que es algo fácil. Permite leerte otra vez el versículo. Dice: todos los que aún son esclavos deben reconocer que sus amos merecen todo respeto. Te lo leo también en la nueva Biblia de las Américas. Todos los que están bajo yugo como esclavos consideren a sus propios amos como dignos de todo honor. Recuerda, ya venimos hablando de las viudas que deben recibir honor, pastores que deben recibir honor. Esta palabra honor es muy repetitiva por parte de Pablo, y en este contexto no tiene que ver con una cuestión monetaria, sino respeto, honra
admiración. Entonces tú lees esto y dices, a ver, Pablo, ayúdame a entenderte. Me estás pidiendo que yo respete a mi amo, que yo realmente rinda honor a aquel que es, en el contexto esclavo, mi dueño. Pablo, creo que no sabes qué estás diciendo. Sobre todo porque en aquel contexto el poder que tenía el amo sobre el esclavo era casi absoluto. Era símil al poder o a la autoridad que tenía un amo sobre sus animales. Por eso la versión 60 o la Biblia de las Américas dice el yugo de, porque hay un contexto ahí de los animales que están bajo yugo del dueño. La ley romana no prohibía a los amos que trataran mal a sus esclavos. Prácticamente les dejaban que ellos hicieran lo que quisieran con ellos. Podían ser condenados a trabajo forzado, encadenados, azotados, incluso si intentaban escaparse o robaban algo, podían marcarlos en la frente quemándolos, o lo más grueso de todo es que los podían crucificar. Entonces, ¿cómo entender que Pablo está diciendo a estos esclavos que estaban en ese contexto, respeta a ese amo, honra a ese amo? Ojo, no estaba diciendo respeta al amo o al dueño que también conoce a Jesús. Eso lo vamos a ver más adelante. Él estaba diciendo de manera general, respeta a tu autoridad. Hoy, repito, muchos de los que estamos aquí podemos estar en contextos de abuso de poder por parte de los empleadores. Es decir, hoy podemos tener problemas con el trato áspero de sus jefes. Abusos en el sentido de horas extras no pagadas, sueldos terriblemente ridículos. Podrían ser algunos elementos por el cual esta empresa de encuestas sacó que el 75% no está a gusto con su trabajo. Puede ser muchos de estos elementos. Pero Pablo le enseña a Timoteo y nos recuerda a nosotros, Timoteo, enséñale a la iglesia la importancia de poder reflejar a Jesús en un medio tan, pero tan adverso. Porque aquel que ha sido transformado por Jesús lleva la imagen restaurada de Dios y el modelo de vida que Dios diseñó para el trabajo. Como hijos de Dios, como seguidores de Cristo, en la perspectiva de empleados, ¿cómo manejamos los conflictos en el trabajo? No cómo surgen, porque muchas veces, si ustedes conocen, repito, a jefes así medios traumáticos ahí que tienen delirio de grandeza o persecución, saben que pueden tener así como que problemas de la nada, ¿no? ¿Quién agarró mi taza de café? ¿Por qué? Aquí tiene que estar. Y luego siempre, para testimonios hay muchos por ahí, pero siempre termina con, disculpe, licenciado, pero usted la puso ahí en la mañana. Pues no me la muevan. Clásico, ¿no? No cómo generas en este sentido los problemas, sino cómo tú reflejas a Cristo en el manejo de los conflictos en el trabajo. ¿Eres alguien que busca pacificar en medio del conflicto, aun cuando no fue tu intención? ¿O simplemente eres alguien que promueve o abanica el conflicto para que éste crezca? ¿Cómo fomentamos nosotros, los hijos de Dios, lo que se le conoce en esta cultura organizacional como el clima laboral? Cuando en una empresa un hijo de Dios es contratado, la empresa no lo sabe, ¿no? Pero debe sentirse privilegiada. ¿Por qué? Si bien nos va en un sentido, el Hijo de Dios ha sido capacitado precisamente para mostrar y reflejar el modelo de vida laboral por la cual Jesús dio su vida. No de manera perfecta, por supuesto, pero sí debe ser algo que al menos esté presente. A pesar de recibir estos abusos, si lo quieren ver, cuando otras personas pecan contra nosotros, de recibir las injusticias, de ser burlados,
Creo que ya se les he contado como 800,000 veces, pero si no, esto hagan así como que no la sabe, ¿no? En una de las últimas experiencias ahí en el campo laboral, en el gobierno, jamás pensé que me pasara eso, ¿no? 2 personas, así literalmente, yo iba caminando en el pasillo, ¿no? Salieron de una oficina, me metieron a mi oficina, me sentaron en la oficina y me dijeron: te prohibimos que hables de Dios. Ya, no puedes hablar más de Dios. Es como que, perdón, discúlpame, pero ¿por qué? Es que tu estilo de vida se burla de nosotros. Ah, chispas, ¿y por qué? Porque nosotros para estar aquí tuvimos que, y bueno, una serie de palabras en griego y en hebreo que no voy a decir, bajo el sol, ¿ok? Para llegar aquí y ser vistos por las personas y nos den el trabajo. Y tú dices constantemente que Dios es el que da el trabajo. Te prohibimos que hables de Dios. Nos ofendes. Y les dije: bueno, compañeros, ¿ya? Les agradezco su tan amable manera de pedírmelo. Pero si quieren, cuando ustedes estén presentes, por respeto y amor a ustedes, no lo diré, pero ustedes no me van a poder obligar a no darle gloria a aquel que reconozco que es el dueño del trabajo y quien nos provee para nuestras vidas. Hoy el contexto laboral a lo mejor no es muy diferente a lo que Pablo estaba diciendo. Hoy, por hablar de Cristo en muchas empresas, la gente es despedida. Hoy, por hablar de Cristo en muchos lugares, la gente es, así como en las películas, van a almorzar todos y ¿por qué estoy almorzando siempre solo? ¿No? Así como que son apestadas, separadas, porque la gente no hace clic. La tarea es muy difícil y necesitamos de Jesús para poder vivir para Él en nuestros trabajos. Ahora, hay otra lucha, no solamente es los pecados de otros, sino nuestro propio pecado. Lamentablemente, más de uno tiene aquí a lo mejor algún nombre por ahí, que yo espero en Dios que sea primeramente, como siempre hemos dicho, el nuestro, ¿verdad? Nuestro propio nombre, el que siempre aparezca en la lista. Pero tenemos algunos nombres por ahí de personas que lamentablemente con nuestra boca profesamos muchas veces conocer a Jesús, pero en nuestro ambiente de trabajo somos los más rebeldes, los más conflictivos, los más intolerantes, los más quejumbrosos, los más oportunistas. Que oportunistas en el griego aplicado es gandaya, ¿no? Los gandayas, los celosos, que interesantemente, con la etiqueta de cristiano, son los que menos quieres que estén contigo en tu equipo de trabajo. Oye, pero ese es cristiano. No, pero esta persona toda la vida se está quejando, siempre está pidiendo que se le reconozca su trabajo, que por qué no le suben el sueldo si él ha hecho esto o el otro. Siempre está ahí mal hablando de las personas, de que mira, seguro lo ascendieron porque es primo del hermano del sobrino. O si es mujer, ya saben, pero de su oficina no sale, así va a tomar dictado, ¿no? Pero estoy personificando a alguien que dice conocer a Jesús, pero que así se refleja en el empleo, que así se muestra en el empleo. Y que literalmente cuando viene alguna acción ofensiva, o sea, directa por parte del jefe o de algunas otras personas, son los primeros que están: sí, vamos a tirar todo, va, el escritorio por la ventana, justicia. Necesitamos arrepentirnos. Necesitamos arrepentirnos porque podemos ser muchos de nosotros. Y nuestro trabajo refleja la condición de mi corazón y a quién servimos realmente. Colosenses 3, 22-23, texto muy conocido por ustedes. De hecho, junto con Efesios 5 y Colosenses 3, Efesios 6, y Colosenses 3, son los dos fragmentos de la Escritura donde Pablo habla muchísimo más acerca de la relación empleado-empleador o esclavo y amo. Dice la palabra de Dios: esclavos, otra vez, obedezcan en todo a sus amos terrenales, no solamente lo que les conviene, en todo. No solo cuando ellos los están mirando como si ustedes quisieran ganarse el favor humano, sino
con algo que solamente Dios ve, con integridad de corazón y por respeto al Señor. Hagan lo que hagan, trabajen de buena gana como para el Señor y no como para nadie en este mundo. Otra chocoaventura ahí del trabajo en el gobierno era que mis compañeros de trabajo, algunos nos siguen ya por las redes, gracias a Dios, había una frase que los taladraba, así, horrible. Porque obviamente éramos el departamento más joven, y en el sentido de que los que estábamos ahí, pues literalmente en edad éramos los más jóvenes. Y pues ya sabes, si tienes a un joven en un equipo de trabajo, ¿qué es lo que tienes que hacer? Explótalo, ¿no? Y de repente nos mandaban ahí como que oficios de otros departamentos. Y obviamente los veían y, Marcial, pero esto no nos corresponde. Esto es de tal departamento, que lo hagan ellos. Claro que ahora sí que están abusando de nosotros. Te están viendo la cara. Hebreo, ¿no? Y yo le decía, miren, tal vez sí. No sería la primera vez que me vean la cara así, no, tal vez sí. Pero en lo que yo lo hablo con el jefe, vamos a sacar el trabajo. Y una frase que digo, la frase que lo taladraba, que no quede de nosotros. Cada vez que yo decía eso, parece que le echaba limón a una herida. Porque, ¿por qué, Marcial? Dije que no quede de nosotros. Porque recuerden, nosotros, y bueno, ahí es donde tenía la oportunidad de hablarles, trabajamos para alguien más, o al menos que este departamento pueda comunicar que tenemos un jefe mayor que el que tenemos aquí a nivel horizontal, si no hay uno más arriba. Era difícil guiar al grupo, pero puedo dar testimonio de la misericordia y gracia del Señor, que a fin de cuentas, por amor incluso al equipo, no puedo decir que por amor a Dios incluso, pero por amor al equipo, a fin de cuentas, terminábamos sacando el trabajo, y ya con el trabajo entregado, entonces yo iba a hablar con mi autoridad superior y decir, creo que sí están abusando de nosotros, ¿no? Y luego ya cuando él se enteraba, pues hacía lo que tenía que hacer. Pero Pablo está diciendo a los colosenses, hagan lo que hagan, trabajen de buena gana como para el Señor y no como para nadie en este mundo. Termina el versículo 1, Pablo diciendo, así evitarán, vean qué conexión así brutal hace Pablo. Así evitarán que se hable mal del nombre de Dios y de nuestra enseñanza. Esto no es nuevo. Jesús hablando en el Sermón del Monte, diciendo, ustedes tienen que ser luz y sal. Y que sus obras sean evidentes a las demás personas, para que las demás personas, a ver las obras de ustedes, glorifiquen al Padre que está en los cielos. ¿Por qué reacciona así? ¿Por qué no busca pleito? ¿Por qué deja que lo humillen? ¿Por qué? Bueno, porque el Señor de mi vida, siendo inculpado, siendo traicionado, guardó silencio, fue obediente hasta la cruz por sacrificarse por mí, y hoy, a pesar de yo recibir estas injurias y estas palabrerías y estas ofensas, saber que sé que hay alguien que me defiende a mí, el mismo que dio su vida por mí. Yo no tengo que meterme en cosas como esas. Aparte, la Biblia una y otra vez dice que aquel que es hijo de Dios no se meta en vanas discusiones, en pleitos o en palabrerías. Tenemos un Jesús que nos defiende. Dice la Biblia, mi Dios paga mejor, de Él es la justicia y la venganza. ¿Pero por qué? Explícame. Pues no hay nada de explicarte, es Jesús, te lo presento. También tú lo puedes conocer. Tienes amargura, tienes rencor en tu corazón. Jesús es el único que lo puede cambiar. Jesús es el único que puede liberarte realmente de aquello que te mantiene cautivo al pecado. Dejo la siguiente frase del sermón. El trabajo es un escenario, es un escenario para testificar quién es el Señor de nuestras vidas. Si Jesús, o nosotros mismos, o cualquier representación de nuestro Dios, que puede ser el trabajo mismo, el dinero, el jefe, el reconocimiento, la popularidad.
un escenario para testificar quién es el Señor de nuestras vidas. El versículo 2 nos presenta un otro escenario en donde los esclavos también están presentes. Ahora sí que estábamos hablando de los empleados, no se escapa. El versículo 2 dice lo siguiente: los que tienen amos creyentes no deben faltarles al respeto por ser hermanos. Al contrario, deben servirles todavía mejor, porque los que se benefician de sus servicios son creyentes y hermanos queridos. Esto es lo que debes enseñar y recomendar. ¿Alguna vez usted ha usado la frase o ha escuchado la frase: la peor cosa que puedes hacer es hacer negocios entre familia? ¿También escuchó? Amén, amén. ¿Pero por qué? Si es mi familia, son mis primos, son mis hermanos, son mis papás, son mis... Bueno, porque los que han estado ahí dicen la intimidad o la familiaridad parece que baja la guardia de el compromiso, porque el exceso de confianza se vuelve abuso y el exceso de relaciones se vuelve informalidad. Bueno, lamentablemente, creo que esto también se aplica para la familia en Cristo. A lo mejor muchos de nosotros ya hemos tenido malas experiencias por trabajar con hermanos que brindan un servicio. Y voy a hablar de las dos vías. Primero están aquellos, quienes brindan el servicio para la gente de casa, para la iglesia, y no cumplen en tiempos, hacen el trabajo a medias, cobran de más, y se toman ciertas atribuciones como por ejemplo, oye, no teníamos que sacar hoy el trabajo de Beto. Pues sí, Beto Brown, porque hay dos Betos, ¿no? De Beto Brown. Sí, pero tranquilo, él aguanta. Es de casa, él aguanta. Además, recuerda que lo de Beto no nos va a dejar tanto dinero como lo de tal persona. Así que mejor le cumplimos a ese cliente que nos deja mucho dinero y luego vamos con Beto. Total, es de casa. Oye, pero tiene 15 días. No importa, él va a entender, es cristiano. Por otro lado están quienes reciben el servicio. Oye, muy excelente tu trabajo, hermano. La verdad que Dios te ha dado algo, Señor. La verdad, Padre, bendito seas por la vida de este hermano. Pero, oye, ¿será que te puedo pagar después? Fíjate que ando un poco corto ahorita. Oye, pero no me dijiste. Sí, pero acaba de pasar, ¿no? Entonces, pero tú me conoces, somos hermanos, ¿no? Somos hermanos, o sea, no te voy a dejar mal. O, oye, este precio que me estás dando, ¿es tu último precio? ¿No tienes un paquete así como que un paquete de hermanos en Cristo? ¿El paquete de para que no me cobres, por ejemplo? ¿Y saben a veces cuántos problemas hay en la iglesia entre hermanos en Cristo por este tipo de circunstancias? Digo, una cosa es que quien brinda el servicio, yo que brindo el servicio de manera intencional, le diga a mi hermano: yo no te quiero cobrar lo que normalmente cobro, esto es mi servicio para ti. Pero otra cosa es que el que recibe el servicio sienta que hay una obligación por parte del servidor de que me tienes que cobrar menos o no me tienes que cobrar, porque somos hermanos en Cristo. Y todavía así, si me cobras, me ofendo. En el tema de la esclavitud en aquel entonces, no todo era malo, Y por eso Pablo está diciendo: los que tienen amos creyentes, los que tienen amos creyentes. Incluso los propios romanos trataban a estos esclavos con justicia sobresaliente, dándoles libertad y aún convirtiéndose en amigos de ellos, dándoles ciertas facilidades de estudiar, trabajar e incluso permitirles su libertad, al comprar su libertad por el trabajo que ellos mismos le daban a sus esclavos. O sea, había esto entre los romanos, pero Pablo está diciendo: aún sobre todo si estás trabajando para alguien que sea creyente, oye, no abuses de esa gracia. No abuses de esa gracia. No debes faltarles al respeto por ser hermanos. Al contrario, tenles aún más respeto, porque entre ustedes van a darse cuenta de que en teoría pues estamos hablando del mismo pueblo, de la misma familia, y pues como que habrá una incongruencia de todos los ejemplos que hemos dicho anteriormente, ¿no?
Efesios 6, versículo 9 dice: y ustedes, amos, correspondan a esta actitud de sus esclavos, de respeto, de amor y cariño, dejando de amenazarlos. Recuerden que tanto ellos como ustedes tienen un mismo amo en el cielo y que con él no hay favoritismos. O sea, la cosa va en las dos vías, ¿no? Hay que cuidar el apoyo mutuo entre el pueblo de Dios, hablando de, sobre todo si estamos en una relación de empleado y empleador. Reflejar a Jesús va en las dos vías. Si Dios te ha puesto a ti como alguien en una posición de autoridad o de empleador o de jefe, tienes que cuidar reflejar el evangelio en la forma en la que tú trabajas, en la forma en la que incluso tú empleas a personas. ¿Y qué es reflejar evangelio? Bueno, reflejar justicia, gracia, perdón y misericordia. Para aquellos que han sido llamados como jefes, ellos tienen que cuidar que se haga lo que se tiene que hacer. Claro, sin dejar de reflejar a Jesús, no abusando de su autoridad, sino siendo justo. En la manera en cómo pago, en la manera en cómo incluso llamo la atención, en la manera incluso cómo pido cuentas. Porque hay una perspectiva errónea otra vez en esta parte de si yo le trabajo a alguien que dice ser cristiano o que refleja que es cristiano. Alguien que es un jefe cristiano en teoría debe ser siempre buena onda. Alguien que dice ser jefe cristiano no puede regañar, no puede exigir, tiene que dar chance de muchas cosas, tiene que pagarme bien aun cuando yo no hago bien mi trabajo. Y por nada del mundo, si alguien que es jefe y es cristiano, por nada del mundo me puede despedir. Hay esta perspectiva en muchas personas. Pero ¿cómo te regañó? Si es cristiano, un jefe cristiano no puede regañar a las personas. Oye, pero ¿cómo es que te despidió? Pues es que no sé, porque solo falté como 4 veces de 5 a la semana, ¿no? Pero era por una buena causa, yo tenía que ir a visitar a personas. Que si tu trabajo no es visitar a las personas, tú tienes que estar ahí en tu trabajo. Muchas veces esta mala perspectiva lleva a un mal entendimiento del evangelio. El evangelio nunca es solapar. El evangelio nunca es simplemente, sí, no pasa nada. El evangelio es reconocer que hubo alguien que recibió el precio del pecado de alguien más. El evangelio es reconocer que Jesús fue el que pagó por mi falta. No me solapó mi falta, Él pagó por mi falta para que yo hoy pueda ser perdonado, rescatado, restaurado y no continuar viviendo de la manera contraria a lo que Jesús quiere para mi vida. Y Jesús hace esto una y otra vez y muchas veces nos deja vivir nuestras propias consecuencias. Pero el que tengamos consecuencias de nuestro pecado no significa que Jesús no nos perdone, no nos restaure y no recibamos gracia. Pero a veces queremos todo el paquete. Vivimos en contra de Él, hacemos lo que Él no quiere, vivimos de una forma contraria a lo que Él no quiere y queremos que Jesús nos perdone, pero nos deje vivir de la manera que a Él no le agrada. Ese no es el evangelio. Y en nuestras relaciones laborales tenemos que reflejar el evangelio. Justicia, hay que hacer lo que se tiene que hacer. Perdón, ok, no lo hiciste, venga, gracia, otra oportunidad. Y en esa oportunidad viene la gracia de ser restaurado, decir, te equivocaste y fallaste, bueno, venga, te ayudo a seguir adelante, pero no solapar la falta. Gálatas 6, versículo 10 dice lo siguiente: por lo tanto, siempre que tengamos la oportunidad, hagamos bien a todos, gracia, a todos. Pero vean el énfasis que pone Pablo en Gálatas. Y en especial, ¿a quién? A los de la familia de la fe. Versículo 2. Si tienen amos creyentes, no deben faltarles al respeto por ser hermanos. Al contrario, deben servirles todavía mejor, porque los que se benefician de sus servicios son creyentes y hermanos queridos. Hermanos, cuando Dios les llame, si ustedes son prestadores de algún servicio, cuando sean llamados o sean contratados por personas que son parte del pueblo, véanse como personas que están bendiciendo al pueblo de Cristo. Y de la misma manera, las personas que los contratan, sean respetuosos en bendecir a las personas que están haciendo ese servicio. Siempre lo he dicho así:
Si en una iglesia nosotros utilizáramos solamente los servicios que la propia iglesia brinda y cada uno cumpliera con lo que Dios pide en relación a su trabajo, no tendríamos que buscar ningún otro lado. Y sería una fuente, ahora sí, o un sistema constante de ingresos para todos. Pero cuando no tenemos esta perspectiva del trabajo en Cristo y pensamos que nuestra vida en el trabajo es diferente a mi vida con Cristo y en mi trabajo puedo hacer ciertas excepciones de mi vida como creyente y servidor de Jesucristo, es cuando empiezan los problemas. Pablo tenía muy claro esto. Usted va a leer en Timoteo, en Tito, en Efesios, en Colosenses. Pablo, teniendo todo el evangelio, nunca se fue de frente para abolir la esclavitud, sino que de manera estratégica él empezó a destruir la esencia de la misma desde la iglesia, para que cada uno de los que creen en Jesucristo, estando en sus diferentes áreas de trabajo, familia o donde quiera que Dios los ponga, al reflejar a Jesús, obviamente, la persona de Cristo se vea reflejado en Él, porque en Cristo no hay judío, ni gentil, ni esclavo, ni libre. En Cristo todos debemos mostrar al mismo Señor a quien servimos y por quien vivimos. Si Dios te ha puesto como alguien a cargo de una empresa o como alguien que emplea gente, tienes el privilegio de mostrar este modelo de vida en el trabajo. Si tú actualmente estás como empleado en algún lugar, tienes esta responsabilidad de modelar la vida que Cristo quiere. Porque tú como empleado, aún con jefes no creyentes, tienes la bendición y la oportunidad de que Dios te use para transformar el entorno donde estás. Y aún tus jefes no creyentes o tus compañeros no creyentes o las personas que te rodean digan, como dijo en aquel momento Nabucodonosor con Daniel: hey, al Dios de este chavo vamos a servir. Lo que Él diga se va a hacer. Cuando tú llevas el modelo de Cristo a tu entorno, no es ley, pero tenemos la esperanza de que ese entorno puede ser transformado. Nosotros no podemos ni controlar ni cambiar el ambiente por nuestras propias fuerzas, pero sí podemos promover, como Pablo en la iglesia, ante estas figuras de la sociedad, podemos promover el estilo de vida que Jesús quiere que vivamos en el trabajo, en nuestras familias y en todas las áreas. Solo Jesús puede redimir, restaurar y transformar el entorno en el que vivimos. Solo en Cristo nosotros podemos vivir. Es una frase que va a escuchar mucho de mí últimamente. Dios la puso en el corazón, pero solo en Cristo podemos vivir, en este caso en el contexto laboral, la vida por la cual Jesús dio su vida. Voy a pedirte que te pongas de pie en lo que entiendo el grupo de alabanza viene para cantar juntos en respuesta a lo que acabamos de escuchar. No hay ninguna área de nuestra vida, no hay ningún sector en nuestra vida que no refleje y no comunique lo que dice el apóstol Pablo en Romanos 12. Somos sacrificios vivos que se presentan cada día en donde Dios nos pone para reflejar a Jesús a las personas que no conocen a Jesús, para que entiendan que el sacrificio de Cristo está renovando, está haciendo nuevas todas las cosas. De manera perfecta en la eternidad, sí. Aquí no lo veremos de manera perfecta, pero tenemos esperanza de poder ver fuentes de trabajo viviendo conforme a lo que Cristo pide, familias viviendo conforme a lo que Cristo pide, empleados y empleadores viviendo y modelando la vida que Cristo pide. Vamos a orar. Señor, lo que acabamos de leer, si fue difícil escuchar a tus hijos que se encontraban en aquel momento, a quienes Timoteo tenía que hablarles y que estaban viviendo bajo el yugo de la esclavitud, si fue difícil para ellos, Señor, ¿cuánto más, Señor, para nosotros
El pecado sigue siendo el mismo, aun cuando nosotros no estemos bajo la esclavitud de un yugo de una persona, estamos bajo la esclavitud del pecado y necesitamos ser liberados por Cristo. Necesitamos que tú, Señor, rompas esas cadenas de nuestro pecado en el corazón para que podamos ver la vida como tú quieres. Y no solamente lo digamos de labios para afuera, sino la podamos vivir donde quiera que tú nos pones. Porque tú eres el que prometes y tú eres el que cumples. Y aún a pesar de nosotros, tú, Padre, nos das la vida por la cual tu Hijo dio su vida. A ti sea la gloria y la honra, Señor. Gracias por tu palabra en el nombre de Jesús. Amén.